Transformación de patio pequeño antes y después. Este patio estaba completamente descuidado y no invitaba a pasar tiempo en él, pero con algunos cambios estratégicos logramos transformarlo en un espacio pequeño, funcional y lleno de vida. Comencemos. Este era el estado original del patio, un espacio pequeño, sin estética, sin intención de diseño y que no transmitía ninguna sensación de comodidad. No era un lugar que motivara a disfrutar del aire libre ni de la naturaleza. El objetivo de esta transformación fue crear un espacio pequeño pero funcional, que se sintiera acogedor, tranquilo y perfecto para relajarse. La idea era aprovechar cada rincón y convertirlo en un lugar agradable para pasar el tiempo. Para lograrlo, elegimos un estilo natural y moderno, utilizando colores claros para ampliar visualmente el espacio. También incorporamos materiales como la madera y la piedra, que ayudan a conectar el espacio con la naturaleza. La inspiración del diseño se basó en crear un ambiente relajante. Se eligieron texturas naturales, tonos suaves y elementos decorativos que aportan frescura y armonía. Las plantas y flores fueron clave para darle vida al espacio. Uno de los puntos más importantes fue la distribución. Al ser un patio pequeño, era esencial aprovechar bien cada área sin saturarlo. Se definió una zona funcional para sentarse y poder relajarse, manteniendo una circulación cómoda. Se eligieron muebles adecuados al tamaño del espacio, priorizando funcionalidad y estética. La madera aportó calidez, mientras que los detalles en piedra dieron un toque natural. Las plantas y flores añadieron color, frescura y vida, convirtiéndose en protagonistas del diseño. A medida que se fueron integrando los materiales, muebles y elementos decorativos, el patio comenzó a transformarse completamente. El espacio pasó de ser un lugar olvidado a un rincón lleno de armonía. Y este es el resultado final, un patio pequeño pero encantador, funcional, tranquilo y perfecto para disfrutar del aire libre.
¿Te gustaría tener un espacio así en tu casa? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué parte te gustó más de esta transformación. Gracias por ver este video, no olvides dejar tu comentario y tu like.